4 minutos sobre las 10 de la noche. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Iván Puentes, ¿Qué tal? moi boa noite. María Xosé Bravo, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, moitísimas cousas das que falar este martes, con moitísimos frentes de actualidade. Imos falar enseguida da Operación Pokémon, porque hai novidades, aínda que xa lles adianto que o alcalde de Ourense aínda non dimitiu, pero hai algunha cousa que lle contaremos enseguida. Pero antes de nada, queremos ofrecerlles imaxes do centro de Madrid, do entorno do Congreso dos Deputados. Saben que hoxe 25S tivo lugar a unha gran concentración de miles de persoas que rodearon a Cámara de Representantes para protestar en xeral pola situación. Houbo enfrentamentos entre a policía e os manifestantes e alta tensión, como decía, no entorno do Congreso dos Deputados. Bueno, imágenes que se producían esta tarde. Enseguida volveremos a hablar del 25S. Trataremos de hablar con algunos de los diputados que están allí en el Congreso y de estos enfrentamientos que ya desde última hora de la tarde empezaron a producirse en el entorno de la Plaza de Neptuno y de la carrera de San Jerónimo, en el contorno, como decíamos, del Congreso de los Diputados. Pero la actualidad hoy en Galicia sigue pasando por la Operación Pokémon, esa trama que está investigando una de las juezas de Lugo, en concreto la del Juzgado de Instrucción número 1. Hoy hubo novedades judiciales con la detención del jefe de la policía local de Ourense y, como les decía también, el alcalde de esta ciudad continúa sin dimitir a pesar de las tensiones, de las presiones a las que se ha visto sometido en las últimas horas desde la dirección gallega de su partido. Pachi Vázquez, lo escucharemos enseguida, ha tomado una decisión de acuerdo también con el partido en Madrid, que pasa por suspender de militancia a Francisco Rodríguez. A pesar de todo eso, como decíamos, Francisco Rodríguez en estos momentos sigue siendo el alcalde de Ourense. Hoy tenía una reunión con la Junta local de la ciudad del Partido Socialista y antes de entrar a esa reunión decía esto. Vamos a facer unha reflexión sobre a situación que existe en este momento e, por supuesto, pois eu quero, diante deles, por dar as miñas explicacións sobre a miña inocencia total e absoluta, todo o que se me acusa, e iso que veño a facer. A partir de aí, simplemente me queda, unha vez máis, manifestar o meu desexo de que se solucione cuanto antes isto, a máxima confianza na xusticia, a miña disposición, desde logo, a colaborar coa xueza, con todo en cuando se queira, como se queira, e iso do que se trata. E, obviamente, cualquier outro tema, pois, permítame que ahora primeiro, pois, fale coa executiva do Partido Socialista, que é a quen me debo. Pois, primeiro vamos a falar e despois tomaremos as decisións. Que se producían a última hora de la tarde, sigue sin dimitir el alcalde. Hoy por la mañana Pachi Vázquez, secretario xeral de los socialistas gallegos, hablaba de esa decisión de suspenderlo de militancia. Recordarán que ayer tanto Pachi Vázquez como Alfredo Pérez Rubalcaba confiaban en que esa dimisión se iba a producir con carácter más o menos inmediato. De ahí esas declaraciones en las que decían que se iban a producir noticias que finalmente no se produjeron. Vamos a recordar lo que decía Pachi Vázquez esta mañana. No Partido Socialista en este momento se produce unha suspensión de militancia sin interpretar nada máis que o dereito a defenderse de todos e cada un de nós. Pero nós, cara á opinión pública, queremos transmitir rotundidade, contundencia e ningún tipo de dúbidas a hora de tomar estas decisións. Mentre eu represento este partido, tolerancia, cero. Cada un ten que asumir as súas responsabilidades. Bueno, parece que las presiones para dimitir son evidentes a raíz de lo que está diciendo, lo que ha dicho esta mañana Pachi Vázquez. Cosa distinta es lo que decían algunos de los concejales del Partido Socialista en la ciudad, de los más próximos al alcalde de Ourense. Es el caso de José Ángel Vázquez Barquero, que esta misma tarde, cuando se le preguntaba si iba a dimitir el regidor, decía esto. ¿Hay posibilidad de que dimita que el día de la jornada de hoy el alcalde? Todo apunta a eso, ¿no? Para nada, ¿eh? ¿No? Bueno, no creo que dimita nadie. Bueno, hoy no creo que dimita nadie, decía José Ángel Vázquez Barquero. Parece que tenía más información que la que tenía Pachi Vázquez, que ayer parece que ya tenía claro que el regidor iba a presentar su dimisión. Suspendido de militancia y abandonado por sus socios de gobierno, los concejales del Bloque Nacionalista Galego, que hoy comunicaban oficialmente que rompían esa coalición de gobierno que se mantiene en el Ayuntamiento de Ourense desde hace 5 años. Este era el momento, uno de los momentos en los que Isabel Pérez del Bloque comunicaba oficialmente la ruptura de la coalición de gobierno. Comunicamos a renuncia ás nosas responsabilidades como membros do Goberno Municipal do Concello de Ourense para que se adopten as medidas que correspondan co fin de efectivizar esta decisión.
Bueno, estas eran las palabras de Isabel Pérez y para completar un poco los escenarios de la jornada nos vamos a ir un momentito hasta Lugo para ofrecerles las imágenes de otros dos de los implicados en esta trama. Se trata de Manuel Santiso y de Javier Reguera, uno de ellos presunto testaferro de Fernández Liñares, exconcejal del Partido Socialista en la ciudad de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, y Manuel Santiso, copropietario con el anterior de un club de alterne, Queens. Se supone que esta trama parte de unas escuchas que realizó o que ordenó la jueza de Lugo en el entorno de la Operación Carioca. Estas son imágenes de hoy y recordar que sigue todavía en los juzgados de Lugo el jefe de la policía local de Ourense, que ha sido uno de los detenidos en el transcurso de la jornada de hoy. Como ven, muchísimas cosas, muchísima actualidad, no solamente de índole judicial, sino también política. Y para ofrecernos la última hora, vamos a conectar un momentito con Marta Carballo. Marta, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Marta ha estado desesperada todo el día en Ourense tratando de reunir todas las piezas de este puzzle, algunas complicadas porque... Antes de nada, Marta, creo que muy colaboradores no han estado en el Ayuntamiento de Ourense, ¿no? La verdad es que no nos lo han puesto nada fácil. Hoy tocó de esas jornadas de guardia de tropecientos periodistas a las puertas del Ayuntamiento porque realmente era muy difícil acceder a la información. Había mucha diferencia entre la primera parte de la jornada, aproximadamente hasta las 5 de la tarde, y a partir de las 5 de la tarde, donde sí empezaba a haber declaraciones. Fue una jornada complicada porque, bueno, no podíamos acceder al alcalde de Ourense, supuestamente no estaba en el ayuntamiento, pero tampoco podíamos hablar con sus colaboradores, ni siquiera con su jefe de prensa, que tenía el móvil fuera de cobertura, apagado, fuera de cobertura. Incluso algún concejal que, bueno, nos había dicho que sí nos iba a atender, precisamente después de conocerse sobre todo la detención del jefe de la policía local, el concejal responsable, nos dijo que esperáramos, que enseguida nos atendía, acabó escabulléndose por otra puerta. El único que conseguimos que hablara, lo acabáis de poner, José Ángel Vázquez de Arquero, diciendo que hoy no era previsible que nadie ni viera cómo así fue. Hasta con Isabel Pérez tuvimos algún que otro problema hasta que finalmente habló y leyó ese comunicado. Bueno, Marta, ¿cuál es en estos momentos, brevemente, la última hora? ¿Ha dimitido el alcalde? ¿No ha dimitido? ¿Va a dimitir? ¿Cuál es la última hora en Ourense? Francisco Rodríguez sigue siendo alcalde de Ourense. Su intención es serlo por lo menos hasta jueves. Su intención es la de la ejecutiva local. Él ha puesto su cargo a disposición de la ejecutiva local y ha pedido que le liberara de sus compromisos, y la ejecutiva local le ha dicho que no, y que por lo tanto se someterá esa decisión a una asamblea con los militantes que va a tener lugar el próximo jueves por la tarde. Jueves, por cierto, día complicado, porque a primera hora va a haber Junta de Gobierno local donde el Bloque Nacionalista Galego quiere hacer efectiva esa renuncia, y a continuación un pleno en el que Francisco Rodríguez y el Partido Socialista tendrá que medir sus fuerzas. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Un saludo. Muchísimas gracias por tu trabajo de hoy, que me consta que ha sido intenso. Gracias. Muchísimas gracias. Iván. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Bueno, a ver, parece que a operación non está pechada, non? E que todavía sigue, hoxe, bueno, coñecíamos novas detencións e que bueno, que o que fan é darlle máis dimensión a este asunto e desde logo salpicar todavía máis a política e a campaña electoral. Non te me vayas polos cerros de Úbeda. Que está pasando no PSOE nestes momentos? Porque estamos falando efectivamente dunha operación no ámbito xudicial, pero nestes momentos parece que o PSDG ten un problema concreto que está multiplicando a sensación de que aquí hai un problema tamén. Sí, eu creo que, claro, pero é moi fácil, non? Eu nesta mesa dixen en multitud de ocasións que a mí me parecería unha barbaridade que calquera político simplemente polo feito de estar imputado tivese que dimitir. En todo caso, é unha opinión personal tamén, non? Porque un pode estar imputado por moitísimas cousas, e acabamos de ver co alcalde de Lugo hai uns meses que estivo imputado, se lle levantou a imputación, o alcalde de Lugo sendo alcalde de Lugo tranquilamente, non? Polo tanto, creo que neste terreo da imputación o que dicta é, por unha parte, un camiño, unha organización política, e por outra parte o personal. Na parte personal, eu creo que evidentemente ten todo o dereito a dimitir ou a continuar, e para min é respetable calquera das dúas decisións. Na parte política, que na que estamos, e orgánica, o Partido Socialista adotou unha decisión que é de suspender de militancia ao alcalde de Ourense, pero creo que tanto o Partido Socialista como os demais partidos políticos, cando teñen un caso deste tipo, teñen un grave problema de incoherencia en xeral, porque realmente ningunha das formacións políticas pode decir que actúa sempre exactamente do mesmo xeito, non? Acabo de decir, o Partido Socialista co alcalde de Lugo actuou dunha maneira hai uns meses, co alcalde de Ourense actúa de outra maneira neste momento, non? O Partido Popular, que sacaba Feijóo outro día peito dicindo que el non toleraba na súa casa ningún tipo de acción deste tipo, hombre,
primeiro, Agacio, o alcalde de Boqueixón, en fin, deixa a alcaldía cando todo o mundo, como moi ben publicou a Voz, sabía que iba a deixar a alcaldía dentro dunhas semanas ou dunhos meses, pero mantén a súa acta de concelleiro que lle permitiría volver a ser alcalde, non? Pero o propio Feijóo mantén a Agustín Hernández cando está imputado, mantén ao superdelegado da Xunta en Lugo neste momento imputado, o mantén na súa responsabilidade, a Álvarez Campana cando era presidente de Portos de Galicia o mantivo e hoxe asesor da Diputación Provincial da Coruña, é dicir, casos, bueno, o exalcalde de Ares incluso, hoxe portavoz do Partido Popular e candidato do Partido Popular no Concello de Ares, non é que este imputado, é que está condenado e sigue exercendo a súa responsabilidade en nome do Partido Popular exactamente igual, non? O BNG, o decía outro día un seguidor deste programa en Twitter, eu creereime a coherencia do BNG si en Mugardos, cando o seu alcalde estivo imputado na Operación Virgin, lle exixiran a dimisión ao alcalde do BNG tamén, tampouco o fixo, non? Por lo tanto, quero dicir que, orgánicamente, por parte dos partidos políticos, en xeral hai unha gran incoherencia en todos eles. É certo que neste momento, como estamos nunha campaña electoral, se trata de ter unha carreira e a ver quen infla máis a... Non, eu creo que el debe facer o que estime... Eu sei o que faría eu personalmente, probablemente, non? Pero entendo que o que ten que facer é, primeiro, se está convencido da súa inocencia, defender a súa inocencia. En segundo lugar, decidir como vai a facer consultando as bases tamén en Ourense, que se pronuncien e decidir que o que ten que facer. E logo, el terá que eu creo que onde vai estar a clave da cuestión e ao final o que vai a determinar se Paco Rodríguez dimite ou non dimite, vai a estar na cuestión puramente política do Concello. É dicir, se ele é capaz de manter un goberno do Partido Socialista en minoría nesa cidade, en función de como se comporta a oposición e en función de como se comporte o propio grupo municipal que el dirixe con él, porque tamén hai diferentes sensibilidades nese grupo municipal. E supoño que será o que determine a continuidade ou non de Paco Rodríguez. Vamos a escuchar las últimas palabras que han quedado registradas de Paco Rodríguez después de esa reunión en esa junta local. Nos contaba Marta que la decisión que él ha puesto su cargo, digamos, a disposición de esa junta y que esa junta, que se supone que es la que está próxima a él, le ha dicho que no, que de momento que no presente la dimisión. Decía esto después de ese encuentro. Miña decisión a trasladei á executiva no sentido de que lle pido de que me liberen dun compromiso que teño e que a partir deste momento vamos a traballar para encontrar unha saída que garantiza a gobernabilidade do Concello de Ourense, que respete os compromisos adquiridos cos ciudadanos de Ourense, no sentido de que fai poucos meses este partido ganou unhas eleccións con apoio importante dos ciudadanos e, por encima de todo, nós nos debemos aos ciudadanos. La Ejecutiva no quiere y le ha dicho que no dimita. Él insiste en esta situación, con lo cual vamos a someterlo, como tiene que ser en estos partidos, a una asamblea que se celebrará el jueves, en la que los militantes también tendrán que hablar, tendrán que decidir. Vamos a ver, la expulsión del partido no creo que se produzca antes del jueves, puesto que ha habido, que sepamos nosotros, una petición del PSDG, de nuestro partido en Galicia, a la federal. Entendemos que no va a estar en ese momento y si no, pues actuaremos en consecuencia si se produce ese hecho, ¿no? No conozco y sobre todo creo que era una suspensión cautelar, que non era un expediente, pero en cualquier caso creo que en este momento a miña gran preocupación son os ciudadanos de Ourense. Eu milito nunha organización política que teño que, dende logo, coa que teño que ser leal e que teño que respetar, pero a mí o que me preocupa é a situación do futuro, da futura gobernabilidade de Ourense. Bueno, la última hora desde la ciudad de Ourense. Les recomiendo que vean hoy todo el programa porque al final, cuando leamos la primera página de La Voz de Galicia, ya les adelanto que va a haber novedades que todavía no se han contado en relación con este asunto. Pero esto será al final del programa, así que hay que verselo todo. María. Pues con ventaja. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría hacer como 3 bloques o 3 grupitos pequeños, breves, de valoraciones, ¿no? En principio, en primer lugar, en función de lo que es, o teniendo en cuenta todo lo que es el proceso en sí, vaya por delante todo lo que hay que decir de la presunción de inocencia y demás, sí estoy un poco sorprendida por la progresión casi geométrica o exponencial, ¿no?, del número de, ya no sé si citados, acusados, referenciados, imputados, ya no sé cómo llamarle, y por supuesto con las medidas, ¿no? Yo desconozco el procedimiento judicial, desconozco sus formas, pero bueno, en cualquier caso sí me parece, vamos, no de película, pero algo bastante parecido. Entonces, en primer lugar, eso, la sorpresa. El segundo grupo va un poco, pues, una valoración política, ¿no?
yo creo que ahí Iván intentó revertir, vamos a ver, yo esa expresión del Partido Socialista de apartarlo de militancia, la verdad es que no lo entiendo, que yo no quiero decir tampoco que crea que tiene que dimitir, ¿no? O sea, sí creo que, como tú bien decías, pues hay imputados por múltiples causas, pero claro, es que estás muy gorda. Es decir, es una práctica habitual, si quieres, o lo hemos visto, pues eso, efectivamente, no solamente tú hablabas del señor López Orozco, el señor Blanco concurrió a las elecciones generales acusado de imputado, es decir, hay casos y casos. Ahora bien, en este caso, pues la imputación es suficientemente grave, ¿no? A mí lo que sí me da que pensar, o lo que sí veo, es que no la tibieza, sino la falta de liderazgo, ¿no? A ver, este señor está contestando una orden directa de la Ejecutiva Nacional y muy concretamente de Pachivat, que es un poco morir matando. O sea, menos mal se implicó también, bien, pero en el asunto, porque también habló Rubalcaba. Yo hoy a lo largo del día, cuando veía todo eso, decía, caramba, menos mal que el que tiene problemas con el Partido Popular de Orense es el Partido Popular, porque caramba la que hay montada en Orense con vosotros, es decir, lo de siempre, ¿no? Vemos la viga en la paja en el ojo ajeno y no también. Rompiste tú el melón. En cualquier caso, tú sacaste aquí unos casos, ¿no? O sacaste tal. A ver, yo creo que la actuación de Feijóo fue contundente y por lo menos él sí ha dado muestras de liderazgo, es decir, lo que él ha dicho, hay que hacer una reflexión, hay que tal, y fue a misa. Y en tercer lugar, y último lugar, obligando ya a un alcalde de Boqueixón que quería marcharse, que deixa alcaldía, non deixa concellería. Él no obligó a nada, a la reflexión, él dijo lo que pensaba, como en casos anteriores. Yo estoy en una ciudad donde el alcalde tuvo que salir, o sea, creo que tibieza no se ha demostrado. Finalmente, y por lo que nos interesa a todos, yo lo que sí me gustaría es que la justicia, en este caso, fuese particularmente rápida, ¿no? Yo lo que sí tengo que decir es que el otro día, cuando solamente me había enterado de la detención del alcalde de Orense, antes de todas las anteriores, ¿no? Dije, alguien me dijo, es que esto va a acabar con la campaña electoral y que iba a perjudicar. Y yo le dije, mira, esto, francamente, con la desafectación y la desmotivación y el desarraigo que hay ahora mismo en la sociedad, con la clase política, sí, lo que creo es que nos va a perjudicar a todos por igual. Es decir, a todos, seguro que a todos. Sí, lo dije así. Seguro que no estoy refiriéndome a los tres partidos con representación en el Parlamento, ¿eh? En mi pregunta no va dirigido a esos tres. A la política en general. Hombre, aquí está claro que ciertos partidos que intentarán, ¿no?, sacar, pero creo que a lo que es digamos, el sistema, los partidos establecidos, tal. Y finalmente, solamente una cosa que me gustaría, que supongo que María Xosé contestará ahora, pero es que a mí me ha sorprendido mucho, yo no sé si la expresión es poco adecuada o si realmente se dice así, pero que una edila, ¿no?, teniente alcalde, diga que hace dejación de responsabilidad, que abandona sus responsabilidades, a mí me parece cuando menos irresponsable en sí mismo. Me ha sorprendido la expresión, no sé si es habitual. A expresión quere decir que deixa o goberno, que deixa esas responsabilidades de goberno. Vamos, creo que entendimos todos perfectamente, non? Eu creo que estas cousas fanlle daño á política, porque ademais, e eu neso acuso especialmente o Partido Popular, ten moito interese en que pareza igual a mala política e a política. E eu creo que iso é o que ten que saber a xente. Existe unha mala política que aqueles que fan os malos políticos sexan estes, que o da presunción de inocencia gustaríame volver a repetilo, inda que hoxe digamos aquí moitas veces, pero existe unha mala política, aquela que é feita sin ter en conta os intereses da cidadanía, pero a xente ten que saber que a política tamén ten as solucións e que desde logo será a política a que resolva os grandes problemas deste país, será a política a que remate co paro cando sexamos capaces de votar fora o Partido Popular. E que pita el Partido Popular en eso? Quero decir que eu creo que sí, eu creo que sí que existe un interese en facer daño a todas as forzas políticas. E logo, outra cuestión, non sei se hai liderazgo ou non de Feijóo, pero desde logo o que fai Igacio, o que fai o alcalde de Boqueixón, eu creo que é quedar de alcalde na sombra, non? Porque, é decir, o deixo ali, quedo de concelleiro, pero son o alcalde, por lo tanto, son o alcalde na sombra. Non, bueno, é que é clarísimo de alcalde na sombra. E quero lembrar aquí, no caso Campeón, todos os técnicos do IGAPE que tamén estaban imputados, o alcalde de Fisterra, o alcalde de Mazaricos, vos tivestes algún tamén en Ourense en concreto, no caso do PSOE, o
Ourense, ¿no? o alcalde o exteniente alcalde tamén. Todos menos el Bloque agora, ¿no? No, pero fíxate que de todos os xeitos o teniente alcalde e tal non están imputados. Eu creo que o Bloque, cando se fala de casos de corrupción con imputados, non falamos... O exteniente alcalde de Ourense, sí. Non estaba imputado, está chamado a declarar, non imputado. Creo que, bueno... Creo que sí. Por certo, eu creo que exactamente non está imputado. Están fuera, María Xosé, e su director tamén. O que quero decir con isto, que eu creo que fai falta moita transparencia, a xente ten que saber que existe unha responsabilidade política e por eso o Bloque Nacionalista Galego lle pido ao alcalde, aínda pensando se é inocente, é dicir que el tamén terá moito interese en chegar á verdade, pero que a cidadanía de Ourense non pode estar na prensa por unha causa como esta. Polo tanto, debe dimitir. Esa é a nosa idea e, desde logo, no Bloque Nacionalista Galego, por calquera imputado, só que sexa imputado pensando que, desde logo, non teña ninguna culpa, o Bloque Nacionalista sempre pensou que teña que dimitir con alcalde Déjame que continúe, me falta Dina todavía, pero ha salido ya el nombre del alcalde de Boqueixón, ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, que efectivamente ha renunciado a la alcaldía, pero no a su acta de concejal. Es cierto que es una salida un poco por el medio. Vamos a ver lo que pasaba hoy en ese concello y algo que ha sucedido también en Ourense, que es el apoyo de algunos de sus vecinos. En Ourense lo veíamos el sábado pasado con una concentración en la Plaza Mayor. En Boqueixón pasaba algo parecido. Vamos a verlo. Apareció entre aplausos de los vecinos para ocupar por última vez el que fue su sillón durante 21 años. De forma voluntaria e por iniciativa propia, comunicar ao presidente do Partido Popular da Coruña a miña intención de dimitir como alcalde de Boqueixón. Gacio defendió su inocencia arropado por el grupo de gobierno ante una gran expectación mediática y entre gritos de apoyo de los vecinos. Nunca se primaron intereses de empresas e particulares, senón que sempre se velou polos intereses e beneficios do Concello de Boqueixón e dos seus veciños. Y aseguró sentirse maltratado durante la detención. Obligado a comparecer ante o xuzgado esposado en discriminación con respeto a outros imputados que non sufriron ese trato vexatorio. Su discurso de 3 minutos emocionó a algunos de los vecinos que acudieron a despedirlo. Creímos na inocencia total do alcalde. Non merecía ese trato. Non é un home que merecer isto. Gacio había mostrado su intención de dejar la alcaldía para irse a la Secretaría de la Embajada en Venezuela. Desde hoy ocupará un sillón de concejal, aunque ha renunciado a gestionar ningún área en concreto. PSOE y BNG han criticado esta decisión porque consideran que el exregidor seguirá gobernando en la sombra. Bueno, este es lo que pasaba hoy en Boqueixón, uno de los muchos puntos de interés que la operación Pokémon ha desperdigado por toda Galicia. Adina, valoración. Bueno, yo creo que aquí se han dicho muchas cosas. En primer lugar, que la justicia no va a poder ser muy rápida porque los jueces están en una huelga de celo, porque están protestando por los recortes. Así que, en primer lugar, no va a poder ser muy rápida. Y finalmente, bueno, para ir a lo que nos está interesando en este momento, ¿no? Yo creo que mi posición en general ha sido contraria a lo que estaba diciendo Iván antes, ¿no? Sí, mi posición es en general que una persona que está imputada tiene que dimitir. Vamos a ver cuál es el razonamiento detrás de esto, ¿no? El tema es que cuando una persona llega a estar imputada, no llega a estar imputada por una sospecha cualquiera. No es una denuncia cualquiera, no es una sospecha cualquiera. Llega a estar imputada porque hay algunos indicios. Ahora, esto no quiere decir que la persona esté culpable, ¿vale? No quiere decir que la persona esté culpable, obviamente, eso lo sabemos todos. Pero yo creo que en la vida pública, cuando se trata de cierto tipo de delitos, y no estamos hablando de cualquier tipo de delito, yo no estoy de acuerdo que una persona tenga que dimitir por delitos que no tengan nada que ver con la vida pública. Eso es otro tema, tiene que ver con la vida personal de una persona y eso la persona puede esperar a que se haga justicia, a que se dé un veredicto, ¿no? Pero en el caso de corrupción, cuando estamos hablando de casos de corrupción, aunque la persona se considere inocente, cuando ocupe un cargo público, yo creo que se trata de una situación donde tenga que dimitir, porque está perdiendo, en primer lugar, cuando está bajo sospecha, está perdiendo parte de la confianza del público, eso ocurre, de la ciudadanía, y en esa situación es muy difícil que alguien pueda seguir gobernando en una situación determinada. Además, se tendría que crear una figura donde una persona pueda entrar en ese tipo de suspensión cautelar y que después pueda volver a la política, ¿no? Se han conocido casos donde se ha vuelto a la política, a lo mejor no al mismo cargo, a lo mejor no a ser alcalde, por ejemplo, en el caso del alcalde de Ourense, pero se ha vuelto a la política. Ahora ha habido muchas personas imputadas que después han salido inocentes y han vuelto.
Entonces, yo creo que en este caso, el Partido Socialista, no obstante, ha hecho lo que debía hacer, que es suspenderlo de militancia. No puede hacer más. Efectivamente. No, el acta de concejal es suya, un partido, y además un partido es una organización democrática, es decir, no lo puede obligar. El exalcalde de Santiago también, que si él no hubiera dimitido, si él no hubiera aceptado dimitir, claro, pues se hubiera quedado. Déjame para recordar un segundo apunte, Fernanda. Lo que a mí también me preocupa mucho en todo este caso es que están saliendo relaciones con la Operación Carioca, ¿no? Están saliendo cosas con otras operaciones importantes que se han llevado a cabo en Galicia. Desde mi punto de vista, esto es algo espeluznante, ¿no? Estamos asistiendo a esta interconexión entre corruptos, ¿no? O entre potenciales corruptos. No, esta es la Carioca. Sobre todo, sí, la Carioca. Sobre todo en el tema de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto sobre una clase empresarial que existe, ¿no? en Galicia y probablemente en España? En general, una clase empresarial que se preocupa mucho más en este sistema por tener las relaciones adecuadas que por realmente ser competitiva. Esta se sabe, la jueza que está instruyendo la Operación Carioca, que determina o ordena una serie de pinchazos telefónicos, y en el transcurso de esos pinchazos, entre algunos de los presuntos implicados en la trama de la Carioca, aparece este otro caso Pokémon, que en principio no tiene que ver con aquella red de burdeles que recordarán que compete a la trama Carioca, sino con esta presunta trama de corrupción que implicaría a empresarios, que implicaría a cargos públicos y a otras personas. Estamos hablando de una trama, todavía faltan muchos detalles, porque entre otras cosas está decretado el secreto del sumario, pero se han ido publicando cosas de regalos, de pisos, de Rolex, de vinos. Vamos a recordar algunas de las anécdotas o no anécdotas de las cosas que fluían en la trama, que supuestamente fluían en esta trama Pokémon. Detrás de Vendex, la empresa señalada en la operación Pokémon, habría un entramado dedicado a conseguir adjudicaciones. Señoría, pero ¿cómo cree usted que se consiguen estas cosas? Preguntaba el responsable de esta empresa, ahora en prisión, a la jueza Pilar de Lara, la encargada de instruir el caso. Así trataría de explicar el empresario la red que este grupo madrileño habría instalado en Galicia. Colaboradores a sueldo con hasta 1.000 euros al mes, encargados de repartir regalos y favores entre aquellos que deciden las adjudicaciones. Relojes, puros, botellas de vino y bolsos para las señoras. No todos serían de la misma marca. La red sabría a quién debía agasajar de la mejor manera. Para ello serían los Rolex o las cajas de Vega Sicilia. No iban a fondo perdido. Fernández Liñares, expresidente de la Hidrográfica y exconcejal lucense, sería el encargado de tomar nota de todo lo que se iba repartiendo. 20 carpetas con anotaciones fueron requisadas en una de sus viviendas. ¿Pero hasta dónde llegaban esos regalos? En los últimos tiempos, los VIP no debían pasar de los 200 euros, una cantidad que parece insuficiente para justificar viajes a Madrid para ver espectáculos teatrales con hotel de categoría y cena incluida. Los investigadores sospechan que los regalos son solo la punta del iceberg. Por eso investigan ahora las cuentas bancarias y la procedencia de las propiedades inmobiliarias de los imputados en el proceso. Algunos de los que tendrán que declarar en la operación Pokémon ya han estado vinculados a la Carioca y a la Campeón. Son Javier Reguera y Manuel Santiso. Eran propietarios del inmueble que alojaba el prostíbulo Queens, desmantelado en la operación Carioca. ¿Hasta dónde llega este sórdido entramado? Difícil de saber. El grupo Vendex ha logrado decenas de concesiones municipales en Galicia y también de la Xunta, cursos de natación o información turística en Lugo, ayuda a domicilio en Boqueixón, el servicio de la grúa o las actividades extraescolares en Arteixo, servicios de limpieza en la Torre de Hércules o de conserjería en el Teatro Rosalía, la Casa de las Ciencias, el Aquarium o pabellones deportivos de A Coruña, la gestión de guarderías o de campos de fútbol en Santiago, el mantenimiento de colegios en Ourense, del Teatro Jofre y del Centro Cultural Torrente Ballester en Ferrol, o la carga y descarga del material de la Orquesta Sinfónica de Galicia, han estado o están actualmente en manos del grupo Vendex. Bueno, Vendex, una empresa que ha penetrado mucho en el territorio gallego, en el territorio del país. Hablábamos en este vídeo de algunos de los supuestos regalos que habrían recibido los supuestos implicados en esta trama. En concreto se hablaba de Vega Sicilia y se hablaba de Rolex. Así que hemos hecho un pequeño ejercicio para saber cuánto puede costar o cuánto cuesta, de hecho, el Vega Sicilia, teniendo en cuenta que la persona que supuestamente habló de Vega Sicilia en la declaración, Fernández Liñares, ex concejal del Partido Socialista, se sorprendía en esa declaración del precio que puede alcanzar
una botella de Vega Sicilia. Bueno, en el Vega Sicilia hay varias categorías, como pasa casi siempre en todo. Este es el más baratito, Vega Sicilia Valbuena. El precio de una botella oscila entre los 80 euros, 77,90 euros y los 136. Como decía, este es el más barato. Hay un Vega Sicilia Reserva Especial, cuyo precio oscila entre los 223 euros y los 468, Vega Sicilia Único, que se llama, y hay un tercer precio, que es el que oscila entre los 181 y los 743 euros. No sabemos exactamente qué botella de Vega Sicilia estaba circulando por esta trama Pokémon. Esto por lo que respecta al vino. Vega Sicilia, una marca asociada con el lujo, pero también había relojes, se supone. En el caso del Rolex, este es el más barato que hemos encontrado, el Oyster Perpetual, que costaría 3.755 euros. Ahora, los hay mucho más caros. El GMT Master 2 cerámico, más de 9.000 euros, lo ven en su imagen. Está también el Rolex Submariner en oro blanco, que costaría 26.340 euros. Vamos subiendo en la escala, el Rolex Daytona Everose, que costaría 26.910 euros, y un Rolex ya absolutamente especial, que es el Rolex Brill Day Date, que costaría 185.810 euros. Como saben, el Rolex supuestamente, según se ha dicho, y se le preguntó específicamente el pasado sábado al alcalde de Ourense, lo podría haber recibido el regidor ourensano, y él llegó a decir algo así como que nunca había visto un Rolex o una cosa similar. Bueno, ¿qué os sugiere todo esto? Bueno, pois máis do mismo, non? Quer decir, pena de que pasen estas cousas na política, entre o funcionariado e entre a política deste país, e que se confirman as cousas, evidentemente son graves. Bueno, eu quería entrar de todos os sitios nunha frase que empezábamos o vídeo con, esa frase que unha das declaracións dun dos responsables de Vendex, que lle di a xuiz, en teoría, como cree vostede que se consiguen as adxudicacións? A pregunta é se creedes que isto representa unha práctica habitual neste país. Pois eu creo que non é non é a práctica que se aplique no 100% dos concellos, no 100% da administración, pero creo que si hai unha práctica probablemente máis pasada, máis propia do pasado que do presente, de moitas empresas que se creen que así se poden conseguir adxudicacións e se poden conseguir tal. E probablemente en algúns casos sí que os... Políticos que aceptan eso a cambio. Non, políticos e funcionarios, que son os que ao final dirixen os concursos, que fan os pregos e demais, que podan aceptar este tipo de cuestións. De feito, decir, que existen, o vemos porque hai sentencias condenatorias que probaron que eso era realmente así, non? De todos modos, non creo, e pola miña experiencia, polo menos, na política e na vida municipal, fundamentalmente, non creo que seña nin a realidade da maior parte dos sitios, nin unha política especialmente asentada da que participen as diferentes administracións. En todo caso, porque cada vez, e eu eso defendo sempre, é dicir, cada vez hai máis escándalos deste tipo e salen máis cousas á luz deste tipo, porque tamén cada vez hai máis control e máis persecución deste tipo de prácticas, afortunadamente, non? Adina, ¿pensas que é unha excepción, como está apuntando Iván? No creo que es una excepción. No creo que es una excepción por varias razones, ¿no? Yo creo que en general cuando los estudios de corrupción, sobre la corrupción lo que demuestran por regla general es que la percepción ciudadana normalmente es correcta, se corresponde más o menos con lo que está ocurriendo en realidad. La corrupción es algo que no se puede medir directamente, siempre se mide indirectamente a través de la percepción de ciudadanos y expertos, ¿no? Entonces, en general, cuando hemos visto todas las indicaciones sobre cuál es el nivel de corrupción de España, por ejemplo, siempre tiene un 6 con algo, ¿no? En una escala de 0 a 10, es decir, que hay un cierto nivel percibido de corrupción que es más alto que en otros países de la Unión Europea, es más alto que la media, ¿no? Que lo que es la media de la Unión Europea. Ahora, fuera de esto, también es cierto que probablemente en muchos casos no necesariamente ocurre de esta manera, es decir, yo creo que los detalles del tipo de regalos que se hacen en este caso a lo mejor no es lo más común, no siempre se hacen este tipo de regalos, pero sí desde luego sabemos que la red de contactos en este tipo de adjudicaciones es muy importante, y la red de contactos normalmente no tiene que ver con lo listo que es uno o con la buena empresa que tiene. En el caso de esta red, hoy publicaba La Voz de Galicia que podríamos estar hablando también de pisos, con lo cual la escala de la supuesta corrupción la vamos elevando un poquito más. Nos vamos a conectar con Marina Chiavegato, lo avanzamos en la primera parte del programa de esta noche, esa guerra que se ha desatado en Twitter. Qué peligro tienen las redes sociales, Iván Puentes, porque al final se está poniendo de manifiesto que hay un problema, que hay casi una fractura entre el PSOE de Ourense, o por lo menos entre la gente vinculada a Paco Rodríguez y los dirigentes nacionales gallegos del
del PSDG. Marina ha estado pendiente de ese Twitter, del Twitter de Paco Rodríguez, y ha encontrado cosas sorprendentes. Algunas, ya les adelanto, ya les dijimos antes, impublicables, porque podríamos incurrir en algún delito. Cuéntanos, Marina. Fernanda, pues si todas las miradas están puestas ahora mismo en la página de Twitter de Francisco Rodríguez. Como decías tú, hemos sido buenos, hemos hecho una selección de todo lo que se puede publicar, pero la verdad es que hemos leído también bastantes insultos. Vamos a empezar por un comentario que ha hecho ahora mismo un espectador de Vía V y que parece que Paco Rodríguez está muy pendiente porque ya lo ha retuiteado, es decir, ya lo ha republicado. Antes de eso, perdón, a continuación primero vamos a leer lo que había publicado Francisco Rodríguez esta tarde hablando de su futuro. Él decía: lo que me pide el cuerpo y el ánimo es irme a mi casa. Mi instinto es no seguir aguantando esta presión injusta para mí y también para mi familia. Esto decía Francisco Rodríguez, esto lo escribía él. Pero vamos a los retuiteos, lo que os adelantaba antes. Este es el del espectador de Vía V. Él decía: corrupción Vía V, nuestro hashtag. Orozco imputado, Blanco imputado y Pachi candidato en el 2005 imputado. ¿Cuál ordena dimitir a Francisco Rodríguez? Pregunta nuestro espectador, y el alcalde de Orense lo republica. Republica también el comentario de que Amaño, él dice: ¿y qué pensará el alcalde de Lugo de la expulsión del PSOE del alcalde de Orense por estar imputado? Deja esa pregunta en el muro de Francisco Rodríguez, y Francisco Rodríguez le da a retuitear. Lo mismo hace con el comentario de Paula: Paco, no dimitas, que dimita a la jueza que se puso al servicio del PP. Leemos también a Rubén: ¿qué autoridad moral tiene Pachi para hacer dimitir al alcalde de Orense con su historial? Todo esto hemos leído en el muro de Francisco Rodríguez. Pues muchísimas gracias, Marina. Como veis, hay dos frentes abiertos. Uno tiene que ver estrictamente con el caso Pokémon y otro tiene que ver con lo que está pasando en el PSDG en plena precampaña electoral, insisto. Pois, bueno, a mí primeiro, as redes sociais, a verdade que me encanta, é dicir, transparencia pura, non? Ao final, liberdade e que cada un opine, non? E isto é consecuencia do que decía ao principio, onde que ao final non hai ningún partido político, nin o meu, nin ningún dos outros, que teña unha postura coherente neste caso, en que facer cando alguén está imputado, porque efectivamente, como moi ben se decía, e por eso eu discrepo con Albina no que decía antes, o alcalde de Lugo, cando estivo imputado e falamos nesta mesa da súa situación, de se debía dimitir, como lle pedía o PP ou non debía dimitir, eu dixen claramente que eu creía que non nese momento, porque estaba imputado e que non era un motivo suficiente para ter que dimitir, que ele, coa súa conciencia, decidise en función da credibilidade ou non das imputacións o que facer, non? E ao final se demostrou, o alcalde de Lugo foi elexido recentemente polos cidadáns de Lugo para gobernar a cidade. Estivo imputado porque un delincuente, como o señor do Ribo no caso Campeón, dixo que lle amañaron as licencias. A xuíza o imputa, pasa non sei se 3, 4 meses imputado, ao final xa non chega nin siquiera a xuizo nin a estar acusado. A xuiza lle levanta esa imputación e hoxe o alcalde de Lugo sigue desempeñando a súa función con absoluta normalidade, non? Claro, bueno, ese é un exemplo para min correcto, insisto, neste caso. O do alcalde de Ourense, pois eu entendo que o alcalde de Ourense, se ve ese exemplo, tamén el pode decidir, se está convencido da súa inocencia, continuar na súa responsabilidade. Outra cousa que haberá que ver como continúe avanzando a investigación e ao final que se vaya derivando de todo eso, non? Pero, por que un caso se decide de unha maneira e outro caso se decide de outra? Bueno, pois, en función, ao final, do criterio personal de cada quen, que é o que vale. Cando un estea condenado, evidentemente, e aí sí que coincidimos, cando un está condenado, aínda que a condena non implique o abandono da responsabilidade política, eu creo que sí debe abandonala como exemplo. Pero imputado pode estar por tantas cousas e por tantas cuestións. No, estoy pensando que efectivamente, bueno, pues que puedes tener parte de razón, como también puedo entender lo que decía antes Adina, de crear esa figura, ¿no?, de un poco en suspensión, pero claro, ahí el problema es quién lleva el gobierno, ¿no?, mientras esa persona está estáis haciendo mucho casario entre vosotros y me está llamando un poco la atención. Hombre, porque yo creo, Fernanda, yo lo que pasa es que ¿a qué conclusión llegar? Lo que creo es que hay casos en los que necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, yo creo que ese lema que le he oído ya al Bloque Nacionalista Galego, que le he oído hoy a Pachi Vázquez, de tolerancia cero con la corrupción, es que es muy difícil no estar de acuerdo con ello. Por supuesto, yo vuelvo a insistir, lo que le decía antes, lo que le contestaba antes a Iván. Por cierto, nos olvidamos de Pachi Vázquez, efectivamente, en su momento fue imputado y no solamente no dimitió, sino que le hicieron consellero con esa imputación. Es decir, es una práctica, si quieres, casi habitual, ¿no?, o común en ciertos partidos. Ahora bien, dicho esto, creo que hay casos y casos. Hay personas que incluso son imputadas para mantener su garantía procesal y para poder ir con un abogado. Hay casos y casos. Ahora, cuando un alcalde de la tercera ciudad de Galicia está imputado, por
te estoy diciendo, por la gravedad de la imputación. Efectivamente, este señor está imputado por 4 delitos y, como decía antes Adina, será que hay algún indicio. Entonces, a mí me parece que es algo lo suficientemente serio como para sacarse de en medio. Es mi opinión personal. Gravidade como de Boqueixón, que non está nin expedientado, sigue militando no PP, sigue sendo concelleiro. Pero es que no es lo mismo, es que Ourense es la cuarta. Y luego otra cuestión que no se nos puede escapar, perdona. María, un pouco de sangre, ademais, neste caso. No, perdona, pero déjame que termine, que te hago yo la sangre, te la pongo en bandeja. Luego se pone a venda. No, pero es que te la voy a poner en bandeja porque yo vuelvo a insistir en lo que dije antes. Es que este señor no solamente ha perdido el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, que se declara irresponsable, abandona sus responsabilidades de gobierno, es que este señor ha perdido el apoyo de su propio partido. Es decir, esto es un órdago a la grande y encima va de víctima. Pero es un órdago, es una falta de disciplina de tal calibre que solamente se entiende con una cosa, que solamente y ahí creo que vamos a estar de acuerdo. Siendo Pachi Vázquez el líder de los socialistas gallegos, es lo único que explica esta falta de disciplina. Iba a contestar con eso. Mira, aquí o partido, como moi ben dixo Adina, o partido en Galicia tomou unha decisión por maioría perfectamente orgánica e democrática e tomou a decisión, tomou a decisión que pode tomar, que é suspendelo de militancia, porque evidentemente o seu cargo de alcalde, o seu cargo de concelleiro é del. Segundo, Paco Rodríguez, no ámbito local, como dixo, yo vai someter a militancia de Ourense a votación para que a militancia se pronuncie tamén con respecto a eso, e supoño que o que diga a militancia da agrupación local de Ourense tamén lle fará reflexionar sobre que facer co futuro. Pero sobre o liderazgo, non me intentes aquí manipular porque estamos ás voltas dunhas eleccións de liderazgo de Pachi Vázquez, o liderazgo de Pachi Vázquez dixo, eu creo que o alcalde de Ourense ten que facer isto. Non fixo que el creía que tiña que facer o alcalde de Ourense e o partido expedienta. O liderazgo de Feijóo, por exemplo, que ti, en fin, amosas diante de Pachi Vázquez, o liderazgo de Feijóo se demostra, no caso de Boqueixón, insisto, nin siquiera suspendendo de militancia o PP a esta persona, e nin siquiera apartando ou pedíndolle que deixe o seu posto de concello, porque como bien decía María José, é obvio que vai exercer de alcalde sendo concelleiro, pero que ademais o liderazgo de Feijóo se demostra cando un conselleiro que non depende de que o lixa o pobo e de que o cargo seu, un conselleiro que é nomeado directamente polo presidente da Xunta e que basta unha firma cun boli do presidente da Xunta para cesalo, el non tuvo nin o liderazgo nin a valentía suficiente para cesar, seguindo o seu criterio, o conselleiro de Política Territorial cando estivo imputado e o mantivo no seu goberno durante non sei cantos meses. Por lo tanto, non me fales de liderazgos nin de compromisos de Feijóo. No me quieres entender o me explico moi mal. Yo lo que te estoy intentando decir, me acabas de poner el ejemplo del señor Gacio. Feijóo lo que dijo es, se lo dijo a Carlos Negreira y se lo dijo a Gacio, hay que hacer una profunda reflexión. Mi opinión, como cuando fue lo de Conde Roa, lo que él pensaba, cuál era su decisión, se la comunicaría, en este caso a Gacio, a Carlos Negreira, a quien fuera. El caso es que cuando Feijóo no dijo hay que suspenderlo de militancia, tiene que dejar, no. Y esto es lo que ha pasado, con Pachi Vázquez. Un momentiño, estamos falando de políticos, pero penso que non lle estamos prestando atención que merece o feito de que hoxe fora detido o xefe da Policía Local de Ourense, que introduce un elemento que eu penso que tamén é digno de ser comentado. Non sei, María José, a ti que reflexión che produce? Que falábamos antes, non? É dicir, políticos ou responsables técnicos, que ao fin e ao cabo son tamén os que fan. A Policía Local, estamos falando. A Policía. Eu que creo que isto provoca na cidadanía unha grande sensación de indefensión, é dicir, se a Policía tamén é detida en mans de quen estamos, e por iso é por responsabilidade política. Desde logo, o Bloque Nacionalista Galego, así sempre yo di a todos aqueles imputados que é a hora de deixar de dimitir necesariamente, e por iso o Bloque Nacionalista Galego de Ourense di que non pode seguir responsabilizándose das áreas de goberno. Eu creo que é importante diferenciar a responsabilidade política e que nese sentido o alcalde de Ourense compre que deixe o goberno. Efectivamente, vamos a avanzar un poquito porque hay por lo menos dos asuntos más que quiero comentar con vosotros esta noche. Uno, el 25S. Estamos tratando de contactar con Olalla Fernández Dávila, diputada del Bloque Nacionalista Galego en la Cámara. Debe haber problemas de comunicación, nos está costando establecer esa comunicación, así que vamos a aplazar un poquito este asunto porque hay otro importante que tiene que ver con Cataluña. Seguro que a estas alturas ya saben que el presidente de la Generalitat hoy comparecía para comunicar oficialmente que el próximo 25 de noviembre habrá elecciones en Cataluña, un mes más o menos después de que haya elecciones aquí en Galicia. Vamos a escuchar el momento en el que Artur Mas comunicaba que esas elecciones iban a ser el 25 de noviembre. Conscient d'aquesta realitat, després de constatar en la recent trobada amb el president del govern espanyol
que no hi ha voluntat d'avançar en la proposta de pacte fiscal que aquest mateix Parlament va votar per una folgada majoria el passat mes de juliol. I després d'uns dies de reflexió personal, m'he reunit avui amb la presidenta del Parlament i amb el Govern i els he anunciat la meva decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya en els propers dies i convocar eleccions pel proper diumenge 25 de novembre. En moments excepcionals, decisions excepcionals. La veu del carrer, al ser massiva i potent, s'ha de traslladar a les urnes. El pacte fiscal no s'ha vist fora de Catalunya com una solució, sinó com un problema. Crec que el temps demostrarà que tant el Partit Socialista com el Partit Popular hauran actuat amb una gran miopia política. I de negativa en negativa i de provocació en provocació, així també el poble de Catalunya es va fatigant d'una dependència que cada cop ens perjudica més com a país i com a societat. Que la combinació de la impressionant manifestació de l'11 de setembre i la negativa a negociar el pacte fiscal m'obliguen a ser coherent amb les meves idees i amb els meus compromisos. No són temps de comoditats institucionals, són temps en els que cal jugar-se-la, per sobre de la comoditat personal o de l'interès de partit. Bueno, parte de esa comparecencia de Artur Mas, son tiempos para jugar, toca jugársela, dijo exactamente. Esta comparecencia se producía pocas horas antes de que llegara a Cataluña, de que llegara a Barcelona el rey don Juan Carlos. Vamos a ver unas imágenes en las que vamos a ver al monarca llegando a Cataluña, saludando a los representantes de la Generalitat. No sé si son estas imágenes en las que vamos a ver al rey. Enseguida vamos a escuchar también unas declaraciones del jefe del Estado. Ahí podemos ver ya al rey Juan Carlos durante esa visita que hoy giraba a Cataluña, saludando a las autoridades eclesiásticas y acompañado, como decíamos, de Artur Mas en un momento de especial relevancia. Poco después de estas imágenes, el rey hacía una declaración. Extraemos una parte de esa declaración que probablemente mañana aparecerá recogida en la práctica totalidad de los periódicos. Esto dijo el rey don Juan Carlos. Ciertamente, no vivimos momentos fáciles. Sería ceguera no ver la gravedad de esta etapa histórica, pero sería irresponsable igualmente caer en un abatimiento infecundo sin advertir y ser conscientes de que el genio y la voluntad de los hombres y mujeres de Cataluña, de España entera y de Europa serán capaces de superar estas circunstancias. Unas circunstancias que precisan el esfuerzo y el buen sentido de todos. Bueno, sería de ciegos no ver la gravedad del momento. Escuchábamos decir al rey de Juan Carlos, 25 de noviembre, elecciones en Cataluña, y yo me pregunto si no vale para Cataluña el argumento que ha esgrimido aquí el presidente de la Xunta para adelantar las elecciones al 21 de octubre. No me mires así, María, ahora te explico por qué. Aquí se han adelantado las elecciones porque Euskadi había convocado elecciones el 21 de octubre, y entonces se hace coincidir con las elecciones vascas. Este argumento de ahorrarle a la gente procesos electorales no vale en el caso de Cataluña, porque podía haber convocado las elecciones para el 21 de octubre también. No le daba tiempo. No le daba tiempo, efectivamente. No, yo creo que no vale por... Como los galegos votamos en Euskadi. Yo creo que no vale por una sencilla razón, ¿no? Y que forma parte de lo que yo pienso en general de todo lo que ha pasado hoy, ¿no? Este señor se ha metido en un callejón sin salida de tal calibre. Es decir, él concurre a las elecciones con 3 promesas o 3 objetivos autoimpuestos. Voy a reducir el paro, voy a mejorar el rendimiento académico y voy a mejorar el pacto fiscal. No va por ninguno de ellos y de repente pues, echa el órdago del pacto fiscal y efectivamente se le ha ido de las manos. No tenía mucha más salida que esta, ¿no? Pero con todo esto que yo veo de esta situación, veo también algo, hombre, yo no voy a decir que Artur Mas se ha vuelto loco, ¿no? Pero lo que sí creo es que se ha endiosado. Y lo que, tal y como terminó esa declaración hoy, ¿no? Diciendo, después de esto y cuando llegamos, el debate de la soberanía y la próxima legislatura, que va a pasar a la historia, yo no me voy a volver a presentar. A ver, este señor quiere pasar a la historia pues como artífice de esto. Entonces, en esa línea es donde a mí me encaja lo del adelanto de elecciones. Bien cierto es que la situación económica de Cataluña es la que es, su déficit es el que es también, y yo
yo no sé cuánto tiempo más, claro, porque en medio de todo esto, y después del órdago, y después de la independencia, y después de la secesión, pídele tú a España el rescate y otra vez sin condiciones, es decir, no tenía mucho más recorrido, ¿no? Pero una vez que he dicho todo esto, también quiero poner de relieve otra cuestión. Yo ya sé que aquí probablemente ahora se empezará a decir el derecho, hay que respetar el derecho a la autodeterminación, hay que respetar un montón de cuestiones. Bueno, pues yo también quiero que respeten, no sé si mi derecho o nuestro derecho, porque ya no sé si hablar en singular o en plural, pero sí de intentar estar un poco tranquila en el sentido de algo que, bueno, Rajoy lo dijo de aquella manera, el rey lo dijo de otra, y yo creo que aquí una de las cuestiones que más afecta a la estabilidad, al riesgo país, que es lo que tanto nos importaba cuando hablábamos todos los días de la prima de riesgo, bueno, pues uno de los factores que afecta es la estabilidad política, la estabilidad territorial. Y en este momento, meter este factor de desestabilización, de descrédito, que ya no andamos sobrados de crédito por ahí adelante, a mí me parece que es muy gordo. María José. O descrédito, eu creo que o Partido Popular desde que nos goberna en Madrid na Xunta, o descrédito o leva con el solo, María. Non son os nacionalistas os que provocan o descrédito que ten este goberno. Falemos do goberno central ou falemos do goberno da Xunta. É un goberno que non ten palabra. Un goberno, ti falabas con que se presentou máis e con que se presentou o Partido Popular, que unha das súas cuestións era non iba a subir impostos e sube o IBE e sube o IRPF. Miles de persoas hoxe exixen verdadeira democracia. Polo tanto, este país, falemos de Galiza ou falemos do Estado español, o seu descrédito é gañado por quen nos goberna. Eu creo que máis, creo que os nacionalistas o que piden, desde logo, é democráticamente decidir o que queren ser. María José, perdona que te interrumpa, que temos a Olalla Fernández Dávila outro lado do fío telefónico. Olalla Fernández Dávila, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, Olalla Fernández Dávila é diputada do Bloque Nacionalista Galego en Madrid, así que estaba nese pleno que se está celebrando, non sei se rematou xa, xusto... Acaba de rematar agora mesmo. Acaba de rematar, coincidindo con esa concentración multitudinaria, miles de persoas que se achegaron aos arredores do Congreso dos Deputados para protestar. Bueno, primeiro, como está o ambiente, Olalla? Bueno, neste momento onde eu estou non sei moi ben como está, porque acabamos de sair do pleno e entón ainda non nos deu tempo a chegarnos hasta o Paseo do Prado, que é na Praza de Netuno onde había máis concentración, non? Pero eu creo que neste momento hai tranquilidade. En realidad eu saín entre 6 e 7:30 da tarde, e a tranquilidade era fundamentalmente a tónica que poderíamos decir que existía, non? Outra cousa é que hubiera algunha cuestión puntual, como esa que se reflite e que provocou unha carga da policía, pero desde logo hai que recoñecer que os concentrados exercían o seu dereito a manifestación pois de maneira pacífica e que, polo tanto, pola nosa parte, independentemente de que consideremos que algunhas cuestións podemos discutilas, entendemos que hai algo que é indiscutible, que é o dereito á opinión, o dereito á manifestación e o dereito a manifestar esa opinión públicamente, que foi o que hoxe fixeron, non? Dentro do Congreso, mentras estaba celebrando ese pleno, erades conscientes desa protesta fora? Bueno, eu acabo de comentarlle aos compañeiros do Grupo Mixto, é dicir, máis alá de Jorquera, que hoxe estamos a despedir porque é o seu último pleno, que eu creo que consciente ou inconscientemente hoxe no pleno vivimos o que estaba a pasar fora, non? E de feito, independentemente dos temas que se trataran, hubo un debate político que desde o meu punto de vista foi un debate políticamente rico, ¿no? Donde se amosaron as diferencias, en algúns casos diferencias moi profundas, donde se plantexou desde a opinión e o posicionamento que cada un dos grupos teñen en relación con o modelo de Estado e as competencias que teñen as autonomías e, polo tanto, o que eso representa, ate algo que para min en concreto, que ademais fun do BNG quen interviu, unha cuestión relacionada coa lingua, a propósito de unha proposición de lei que presentaba o UPyD e que realmente é unha
falacia no sentido de que defenden o bilingüismo, pero que tratan de impoñer o monolingüismo absolutamente, non? Sí que vivimos intensamente no pleno esta tarde o debate político, e xa digo, o debate político pois desde ese que acabo de comentar do tema da lingua até a unha moción en relación con o dereito ao uso do servicio de comedor sin ter que pagar esas cantidades abusivas e, sobre todo, que a administración ten que facer políticas que garantan que as persoas podan acceder a ese servicio de comedor e, polo tanto, facer políticas de apoio ás familias en desventaxa social, en desventaxa económica, e que efectivamente poidan acceder ao Congreso. Voltando un pouco, Olalla, o 25S, ti como valoras o feito de que miles de persoas, insisto, se concentraran en torno do Congreso, no que ao final está representada a vontade popular, para decir que non nos representan, que creo que era un dos lemas que hoxe se podían escoitar? Sí, efectivamente, ese era o lema que era un pouco que convocaba a concentración, non? Pero por eso decía inicialmente que independentemente de que haxa cousas que podamos discutir, nos parecía e nos parece moi positivo o feito de que esta xente se manifestara e demostrara as súas opinións desta concentración. Agora ben, eu creo que a forma de garantir que as persoas teñan nas institucións, pode ser neste caso nas Cortes Xerais, pode ser en Galiza o Parlamento Galego, porque as persoas teñan a quen a representan, efectivamente, e coa participación nos procesos electorais e, por tanto, coa emisión de un voto. E hoxe o que lle decía a unhas persoas aquí concentradas é que eu tiña a tranquilidade e a satisfacción de poderlle dicer a todas aquelas persoas que votaron o BNG que eu era unha persoa, un diputado, unha diputada neste caso, que viña ao Congreso a traballar e que viña a defender os intereses de todas e todos, máis alá mesmo daqueles que nos votaron. Por lo tanto, aquí, nestas Cortes Xerais, hai tamén diputados, como somos os do Bloque Nacionalista Galego, que representamos aqueles que un día decidiron votar por nós, porque, ademais, estamos totalmente convencidos de que estamos cubrindo as súas expectativas, as expectativas que tiveron con nós. Olalla, sí, temos que ir rematando xa. Moitísimas grazas por atendernos dende Madrid, por darnos esa crónica periodística casi. Graciñas e boa noite. Saúdos a Jorquera, que efectivamente hoxe se despedía como deputado. Boa noite. Bueno, Adina, yo no sé cómo ves, bueno, Olalla Fernández Dávila hacía una reflexión, hay otra que tiene que ver con el hecho de que miles de ciudadanos rodeen, que no ocupen, como se dijo ayer, el Congreso de los Diputados, para decirle a los diputados, a todos los diputados, que no los representan. Pero antes de eso, permíteme hacer solo un apunte breve sobre Cataluña, ¿no? Porque estábamos con el tema de Cataluña antes. Por un lado está la ciudadanía, ¿no? Que está muy presionada en este momento con todos los recortes que ha habido en Cataluña y con la situación tan negativa que ha vivido Cataluña últimamente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones es que lo que está pasando es de manual de ciencia política, ¿no? Lo que está pasando es que en esos momentos la ciudadanía recurre a la identidad más próxima. La identidad más próxima para los catalanes es la catalana. Y después tenemos a la clase política y al partido que gobierna, que en este caso es CiU, que realmente lo que está haciendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, es una jugada realmente maestra. Desde ese punto de vista hay que apreciarlo, es una jugada maestra política, que lo que está haciendo es decir, bueno, pues nosotros cogemos este argumento que es la identidad, ahora cuando no tenemos otras soluciones, y lo que vamos a hacer, y además no solo que no tenemos otras soluciones, pero estamos en esta situación por una crisis global, por un lado, y también por un patrón de gasto que se ha dado también en Cataluña, con otros gobiernos, que todos sabemos, ¿no? Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es poniendo el problema fuera, diciendo que el problema es que Cataluña siempre da más al Estado español y no recibe tanto, y entonces yo me convierto en el caballero que va a pedir a la España, en este caso, que al Estado que dé lo que tiene que hacer. Y en este sentido, el Convergència i Unió está haciendo lo que tiene que hacer, que es, como partido, intentar conseguir más para Cataluña. Pero es una jugada maestra. Y volviendo al 25S... Seguimos con Cataluña. No, sí, vamos a acabar con Cataluña. Y después tenemos que ir a Publio. Sí, Cataluña, yo creo que... Y ahí
coincido algo con Adina, non? Eu creo que se nun manual buscamos como se traza unha cortina de fume, o demás, eu decía o exemplo máis claro, porque ao final o resultado do goberno de Convergencia en Cataluña e de Artur Mas na presidencia da Generalitat é que é a comunidade autónoma que máis recortes está aplicando en España, e o resultado en términos de poboación a día de hoxe é que un quinto da poboación de Cataluña hoxe está en situación de pobreza, que 250.000 ciudadanos de Cataluña están en paro sin recibir ningún tipo de prestación, 400.000 están en paro en longa duración, sin moitas perspectivas de poder atopar emprego próximamente, ou que, por exemplo, se duplicou o número de usuarios dos servicios sociais en Cataluña nos últimos tempos. Deso do que se estaba falando, esas eran as críticas que lle chovían ao goberno de Artur Mas. Desapareceu da xenda. Tenemos que hacer unha pequena pausa de publicidade, unha pequeniña, volvemos enseguida, que aún hai un par de cositas máis que queremos compartir con ustedes, pero xa despois deste corte de publicidade. Tres minutitos escasos para que acabemos el programa de este martes, de este intenso martes, así que nos vamos a ir a visitar al plató de informativos a Uxía Rodríguez, que nos va a contar otras cosas interesantes que han pasado este día. Uxía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues vamos a comenzar con una noticia que a priori parece buena. El ministro de Industria anunciaba esta tarde que la tarifa de la luz bajará un 2,2% el próximo mes tras la subasta de energía, que ha cerrado con un descenso. El problema radica en que nuestra factura seguirá siendo más cara. Por un lado está la subida del 7%, fruto de la sentencia del Tribunal Supremo, y que pagaremos entre agosto y diciembre. Por otro, la subida del IVA. En resumen, la luz baja, pero la factura sube. Vamos a hablar ahora de una mega oferta de trabajo. Arabia Saudí ofrece empleo a 100.000 enfermeras españolas, una petición que ya ha rechazado el Consejo General de Enfermería debido a la condición que tiene la mujer en este país asiático. Quien ha perdido hoy su trabajo es la editora del informativo de Televisión Española, que relegó al quinto lugar la noticia de la manifestación de la Diada, a pesar de ser sin duda el tema del día. La televisión pública dice que se marcha por razones personales. Una de las imágenes de las últimas horas es esta de Mariano Rajoy con el matrimonio Obama. El propio presidente del gobierno la ha colgado en su Twitter con este simple comentario. Hace unas horas, en la recepción ofrecida por Barack Obama y Michelle Obama. Pocas palabras, pero la cara sonriente de Rajoy lo dice todo. Está en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos vamos ahora hasta Italia, porque aunque parezca algo increíble, un político también puede ser santo. La Iglesia ha dado su visto bueno al proceso de beatificación de Aldo Moro, 5 veces jefe de gobierno. Murió a manos de las Brigadas Rojas en el 78. Fue asesinado por motivos ideológicos. Ahora su condición de mártir podría elevarlo a los altares. Y hoy terminamos hablando del conflicto sirio visto desde los ojos de sus niños. ما في حدا يقدر ينقذها. شعوري انحبط كثير ويأست من الحالة ومن الدنيا كلها. كان يدبوا أول شيء شو اسمه كان يفوت علينا دبابة. Pequeño ejemplo, Save the Children ha elaborado este vídeo con testimonios reales de niños que presencian asesinatos y torturas a diario. Una forma para llamar la atención sobre estas atrocidades no contadas. Así terminamos hoy, Fernanda. Volvemos mañana. Pues muchísimas gracias, Uxía. Volveremos mañana con más actualidad y más noticias, así que efectivamente nos vemos mañana sobre las 9:10 de la noche aproximadamente. Hablábamos ayer mucho de la transición, no sé si recuerdan, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Adolfo Suárez y con el 25 de la moción de censura que convirtió al Fernando González Lage en presidente de la Xunta. Y el off the record de hoy, firmado como siempre por Lois Varado, está dedicado a esa época. Off the record. Tradicionalmente, la transición española se nos ha contado como un proceso ejemplar, a pesar de que no le falten detractores tanto de la derecha como de la izquierda. Pero si hay algo cierto es que las transiciones modernas hacia la democracia, esto es, a la americana, ya no son lo que solían ser. ¿O acaso alguien se imagina, por ejemplo, a Gaddafi con el espíritu conciliador del que hizo gala Adolfo Suárez? Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única.
Pero ¿qué hubiese pasado en España si la transición no hubiese sido como fue? ¿Qué hubiera ocurrido en el caso de que el rey, en vez de pronunciar su famoso discurso aquel 23 de febrero, hubiese dicho otra cosa? Por ejemplo... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Seguramente todo hubiese sido distinto. Y no nos referimos a ver el Congreso hasta arriba ni a que se pudiese fumar en el hemiciclo. Imagínense, por ejemplo, la televisión. ¿Con qué dibujos se estarían hoy criando los benjamines de la casa? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! Si no hubiese habido una transición, tal vez, en vez de ventrílocuos como José Luis Moreno... ¿Está usted tomando el pelo? Tendríamos otro tipo de ventrílocuos, algo más escalofriantes. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. Aunque solo sea por los más pequeños de la casa, un aplauso para la transición. Bueno, Lois Balado firma este off the record y decir que Lois Balado no había nacido cuando fue la transición, así que tiene doble mérito lo que ha hecho esta noche. Nos vamos a la primera de La Voz de Galicia de mañana, primera edición, titular de apertura: el jefe de la Policía Local de Ourense, detenido en la operación Pokémon. Su apresamiento y el de un agente lucense ya jubilado aparecen relacionados con las presiones para que la grúa y la hora recaudasen más. Foto de primera: la protesta ante el Congreso deriva en una batalla campal con heridos y detenidos. Foto de Benito Ordóñez. Destacar también que la Junta Electoral reprende a Feijóo por el acto con Pemex y lo obliga a retirarlo de la web de la Xunta, que el acto recordarán en el que se anunció la construcción de 2 floteles. Y una noticia que forma parte de esta primera página y que nos ha llamado mucho la atención: en el agua de la traída de varias ciudades gallegas hay restos de ansiolíticos y antidepresivos. Adina, creo que hay restos de más cosas, porque por ejemplo la cocaína también se mide en los restos de las aguas residuales, pero que también es un indicio de la cantidad de personas que están consumiendo ansiolíticos y antidepresivos. Yo creo que hay, en general, en nuestra sociedad en este momento hay un abuso de los ansiolíticos y los antidepresivos que se recetan por casi todo, es decir, hay situaciones donde una persona, por ejemplo, ha perdido a alguien recientemente o le ha pasado algo muy grave, es normal que esté triste, se le receta un antidepresivo. Esta es la práctica habitual en este momento. He dicho muchas veces que a ver si un día hacemos un programa para hablar de esto, porque ahora están los niños incorporándose a esa sobremedicación. El Prozac era el medicamento más recetado en Estados Unidos. Y el Valium antes de eso era la Valium y fue así durante mucho tiempo. Que na agua que llegaba a casa viñan ansiolíticos que decían que sería un millón, pero para este momento unha boa medida. Eso é o que te quixera. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Adina, María, Iván, María José. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche con muchísimas cosas, porque seguro que la actualidad no nos va a dar tregua. Sean felices.